Buenas tardes, soy la doctora Luisa Carvajal y a continuación les voy a presentar los factores sociales que influyen en la salud infantil. ¿Qué es la salud? A continuación una breve definición. La salud es un estado del completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición fue dada por la OMS en 1948. Entonces, la salud es el bienestar físico, mental y social. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Según la OMS, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, que son el resultado de una distribución desigual del dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, las diferencias evitables en prevalencia de enfermedades y condiciones de salud. Los determinantes de la salud tenemos los estructurales y los intermedios. Dentro de los estructurales tenemos el contexto social, económico y político. Estos a su vez se subdividen en la estratificación social, el acceso a la salud y el acceso a la educación. En cuanto a la posición económica, vamos a ver grupos sociales con mayores ingresos y privilegios, que estos a su vez van a generar una desigualdad al acceso de la salud y la educación. Como vemos en la primera gráfica, son niños que tienen poco acceso a la educación versus niños que tienen acceso a la educación, incluso una educación privada. Aquí vemos un niño con acceso al sistema de salud. Y como vimos en la pandemia que se está aplicando las clases virtuales, vemos aquí los niños que cada uno cuenta con su laptop para hacer sus clases y podemos ver la desigualdad versus la primera imagen que vemos de los niños que están haciendo sus clases sin contar con la tecnología. ¿Cuáles son los indicadores de los determinantes estructurales de la salud? Tenemos el género. Vemos que hay una desigualdad entre lo que es el niño y la niña. Muchas veces en muchas sociedades vemos que las niñas no tienen las mismas condiciones para desarrollarse o acceder a la educación. La educación, como les mencionaba, la educación es diferente de la educación pública y privada y depende también de la economía de los padres. La raza y la etnicidad, que vamos a ver que los niños pueden ser víctimas de la discriminación por raza o etnia, asimismo del bullying. El ingreso se refiere al ingreso económico de la familia que les va a permitir acceder a una buena educación o a un buen sistema de salud, versus un ingreso bajo que no les va a permitir un buen acceso a la educación y a la salud. Las condiciones ocupacionales y laborales, como ya se mencionó en la anterior gráfica, vemos que va a haber una inigualdad de ingresos, por lo tanto, los niños van a tener, por ejemplo, en el caso de la educación, una desigualdad. Hay niños que van a acceder a una educación privada porque los ingresos de los padres son más altos versus unos niños que van a ingresar a una educación estatal ya que sus ingresos serían más bajos. En cuanto a los determinantes intermedios, vemos que los determinantes intermedios se atribuyen según la estratificación social existente y determinan para los individuos, sus familias y sus entornos, según su posición social, las diferencias en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud. En cuanto a las circunstancias materiales, tenemos que ver la vivienda del niño. Si la vivienda está preparada ante los cambios climáticos, si es que cuentan con los servicios básicos de agua, luz, desagüe. En cuanto a los factores biológicos, si los niños tienen acceso a una nutrición adecuada, es decir, frutas, verduras, proteínas, carbohidratos de forma balanceada. Si tienen acceso al sistema de salud,
ya sea postas médicas o centros de salud, o si viven en zonas urbanas, acceso a los hospitales o un seguro médico, y las circunstancias psicosociales. Si estos niños tienen una unidad familiar, si es que no tienen ningún tipo de carencias y que les permita desarrollarse normalmente. Vamos a desarrollar uno por uno. Entonces, las circunstancias materiales van a comprender la calidad de la vivienda y el vecindario, la posibilidad de consumo. Esto quiere decir acceso a medios financieros para adquirir alimentos saludables, ropa apropiada, calzado, etc. Así como la situación laboral, oportunidades y condiciones de trabajo y el entorno físico de los padres. Entonces, el bienestar material, que los niños vivan en una casa adecuada, de material noble que pueda soportar los cambios climáticos. Vivienda y medio ambiente nos referimos a que debe tener una vivienda adecuada, pero también debe contar con los servicios básicos como es agua, luz, desagüe. En la imagen vemos que la madre está llevando el agua en un balde, o sea, no quiere decir que no tiene acceso al agua. También puede ser la contaminación, si es que viven cerca a basureros, que serían riesgosos para la salud del niño. En cuanto a la educación, vemos si estos niños tienen acceso a la educación. Si bien es cierto, hay colegios estatales, los niños, no todos, pueden acceder a él. Por ejemplo, los niños que viven en las serranías, en las zonas alejadas, que por demografía no pueden acceder a los servicios de educación. Salud y seguridad son los niños que tengan acceso a un sistema de salud. Esto quiere decir que tengan acceso a una posta, a un centro médico, donde puedan ser evaluados por niños sanos y recibir las inmunizaciones. Comportamientos de riesgo, esto quiere decir, por ejemplo, los niños que trabajan en la calle o que pertenecen a pandillas, que están predispuestos de repente al consumo de sustancias tóxicas. Y la calidad de vida escolar es que todos los niños tengan derecho a una educación. En la foto vemos un niño trabajando, es decir, un niño que no ha podido acceder a la educación. Las circunstancias psicosociales son las circunstancias asociadas con las condiciones de tensión de vida y relaciones estresantes, así como acceso al apoyo y a redes sociales. Por ejemplo, en el primer gráfico vemos a unos niños felices jugando y en un entorno familiar adecuado, versus niños que están yendo a recoger agua y que viven de repente en las calles o viven en extrema pobreza. Entonces vemos que los primeros se están desarrollando dentro de un entorno familiar, tienen un mejor desarrollo versus los niños de las imágenes inferiores, que tienen tal vez una vida más estresante por la falta de alimento, por la falta de educación, por no tener acceso a un sistema de salud. El siguiente son los factores conductuales y biológicos. Estos están relacionados con el estilo de vida saludable o no, los hábitos que repercuten en la salud, como el sedentarismo, el consumo de tabaco, alcohol, drogas u otras adicciones, inclusive factores biológicos como los genéticos. Entonces, vamos a ver en las dos fotos, vamos a ver que hay un aumento del sedentarismo y el sobrepeso en las zonas urbanas, que vendría a ser aproximadamente la clase media, que tiene acceso o tiene mayor acceso a una alimentación, y vemos que no a una buena alimentación, versus los niños de las zonas más alejadas de la ciudad, que no tienen acceso a una alimentación adecuada, y vemos que ahí prima la desnutrición crónica y la anemia. Entonces, a lo que se quiere llegar es a que esta balanza sea que un niño tenga una buena salud. Como vemos en la imagen, una niña que tenga acceso a alimentos adecuados, balanceados y que pueda hacer actividad física. En cuanto a la cohesión social y el propio sistema de salud, esto se refiere a la confianza y respeto mutuo que existen entre los diversos grupos y sectores de la sociedad,
contribuye a la manera en que las personas valoran su salud, acceso a los servicios y programas de salud. Aquí vemos en las fotos, entonces tienes acceso al sistema de salud y recibes tus vacunas, tienes evaluaciones por niño sano y te permite también tener una atención médica. Eso sería lo ideal para todos los niños. En cuanto a las conclusiones, debemos tomar acciones para modificar estos determinantes sociales de la salud infantil y esto nos va a permitir reducir la desigualdad en salud. Asimismo, podríamos disminuir la mortalidad infantil. Los niños que viven en hogares en situación de carencia, sin servicios básicos ni saneamiento ambiental, así como la inaccesibilidad a los servicios de salud, son los más predispuestos a adquirir enfermedades. Incluso puede llevarlos hasta la muerte. Y vemos que por la falta de higiene y educación, los niños se enferman con más frecuencia de iras y edas. Y estas serían prevenibles si tuviéramos una buena higiene alimentaria. El sistema de salud representa un factor determinante. Por lo tanto, es importante asegurar el acceso a la atención de salud del niño y adolescente y, sobre todo, intervenir de manera oportuna en el primer nivel de atención para disminuir la anemia y la desnutrición crónica. Muchas gracias.